nuevo podcast de protagonistas y la verdad es que es un lujazo presentar hoy a un nuevo fichaje a esta gran comunidad que, como sabéis, es de grandes profesionales que aspiramos con una visión humanista y con nuestros valores, pues a transformar el mundo con nuestro trabajo, con nuestro pensamiento y, por qué no, también con nuestra acción, porque Sergio Ramiro, pues es un hombre de acción. Además de que tiene un proyecto precioso que me va a dar ocasión a contaros con él en este espacio que hemos reservado llamado Podcast de Protagonistas. Pero antes, como en otras ocasiones, voy a dar paso a la directora de comunicación de Editorial Colima, a Rocío Aguilar, para que nos introduzca un poquito a Sergio. Adelante, Rocío. Pues sí, muchas gracias, Marta. Vamos a hacer una breve semblanza, como siempre digo, de Sergio Ramiro Cairols, nuestro invitado de hoy, del que seguro que me dejo algo atrás, porque tiene una trayectoria, como siempre, fantástica. Sergio es licenciado en Derecho y además posee un MBA internacional, un máster en Diplomacia, en Relaciones Internacionales. También es especialista en mediación, en cooperación internacional y en resolución de conflictos. Es consultor, conferenciante, fundador de Ethic Leadership Lab, una iniciativa especializada en liderazgo ético, comprensión humana y toma de decisiones en entornos complejos. Su trayectoria combina el mundo empresarial con una intensa experiencia sobre el terreno, en crisis humanitarias, conflictos armados, procesos de reconstrucción y proyectos, sobre todo, con gran impacto social. Sergio lleva más de 25 años de actividad entre la empresa, administraciones públicas, la universidad y la cooperación internacional y ha participado en proyectos y misiones en más de 30 países en África, en Asia, en Oriente Próximo y en América Latina también. Esto le ha llevado a trabajar con gobiernos, también con empresas, con universidades, con organizaciones sociales y también con comunidades vulnerables. Sergio es el creador, como antes comentamos, del Ethic Leadership Index, ELI, una herramienta de evaluación del liderazgo ético en organizaciones y también de voces humanas, un innovador programa experiencial que acerca a líderes y directivos a realidades humanas complejas para fortalecer su capacidad de comprensión, empatía y toma de decisiones. Como guinda toda esta actividad, hacemos un pequeño avance, aunque luego hablaremos de más libros, pero bueno, Sergio ha escrito un libro que pronto saldrá a la venta, que se titula Te ha puesto a la vida, y también ha dirigido y presentado programas de televisión grabados en distintos países en África y en Asia. Sergio siempre destaca que su trabajo gira en torno a una convicción sencilla, y es que las decisiones más importantes de nuestra vida y de nuestras organizaciones no dependen únicamente del conocimiento o la estrategia, sino también de nuestra capacidad para comprender a las personas y actuar con coherencia, dignidad y propósito. Así que todo esto está claro que esta trayectoria convierte a Sergio Ramírez Cairols sin duda en uno de nuestros protagonistas, porque protagonistas es una plataforma, una red de expertos que reúne a profesionales, como antes decía Marta, de diversos sectores con un fin común: plasmar su experiencia, su conocimiento para mejorar nuestro mundo. En este espacio, estos creadores de pensamiento y contenidos comparten ideas, visiones, intereses desde un punto de vista humanista. Todos ellos son expertos con dilatadas trayectorias y en campos muy diversos para ampliar sus enfoques y poder llegar a inspirar a otras personas. Así que bueno, ya os dejo con Sergio y con Marta y luego volveremos con unas recomendaciones de libros. Pues muchas gracias, Rocío. Lo has hecho de carrerilla, como siempre. Querido Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio que es tu casa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues encantado, de verdad, Marta. Es para mí un honor de verdad estar con vosotros en esta plataforma. No la conocía y cuando la conocí, cuando me la mostraste, me quedé como encantado, porque sí que realmente he visto a las personas que el trabajo que estáis haciendo, los libros que habéis escrito y me parece increíble. Entonces, de verdad que es un placer estar con todos vosotros. Bueno, pues muchas gracias y de verdad el placer es nuestro porque yo ya cuando te conocí me impresionó, desde luego, o sea, si tengo que decir que es un protagonista de valores, humanista y que realmente lo estás haciendo, eres tú. Es verdad que todos los protagonistas que tenemos, que ya somos una nutrida pandilla, son únicos cada uno en su, ¿sabes? En lo que hacen, en su, ¿sabes? En su desempeño y en su personalidad y en su persona. Pero es verdad que tú tienes un compromiso que va un poquito más allá. Y a mí me gusta empezar las historias porque este espacio o este podcast que estamos grabando, como te he dicho hace unos minutos, es sobre ti. A mí me gusta, ¿sabes? Tener la oportunidad de aprovecharla, además de que te conozcan otros, de conocerte yo también. Entonces me gusta empezar las historias por el principio.
para llegar a lo que estás haciendo, que ahora llegaremos, para que nos lo cuentes a todos con un poquito de detalle, me gustaría retrotraerme en el tiempo al Sergio más joven, porque tú sí que tuviste claro desde el inicio que te llamaba la atención esto de viajar, el tema de la acción social. Cuéntame un poco cómo era ese joven Sergio de hace 3 décadas o alguna más. Aquí no vamos a Eh, decir los años que tenemos todos, unas cuantas décadas, que ya, ¿sabes? Apuntaba maneras del Sergio actual. Sí, la verdad es que desde muy joven me gustó muchísimo la parte de voluntariado, primero en mi localidad, luego cuando estudié en la ciudad de Valencia hacía todo lo que podía de voluntariado mientras estudiaba la carrera de Derecho y sí que con 21 años o así empecé a dedicarme los veranos a irme a algún país a hacer voluntariado. Me llamaba mucho la atención y mucha gente me preguntaba para qué te vas tan lejos si aquí estás haciendo voluntariado y lo estás haciendo muy bien. Y sí que era una muy buena pregunta porque es verdad que no hace falta irse a sitios lejanos a hacer una buena acción, pero siempre me había llamado la atención pues, conocer otros lugares, conocer otros países, conocer cómo se vive, no solo ir a ayudar, sino que cuando estás en otro país tan distinto, por ejemplo, cuando iba a la India, pues no solo estás ayudando a unas personas, sino que estás viviendo una cultura totalmente distinta, acabas el voluntariado, te vas por la calle, vives, comes, hueles otras cosas. Fui a varios países cada verano y era como increíble estar en una historia cada año, como hacer una historia nueva. Cuando volvía a Valencia seguía trabajando con Cáritas, con organismos, pero el irme fuera para mí era como eso, como vivir una aventura. Y cada vez que vivía una de esas aventuras decía, ¿yo qué más puedo hacer? Porque, vale, me iba a un sitio, colaboraba, pero entonces tuve claro que quería dedicar parte de mi vida profesionalmente a trabajar el ámbito social. Entonces sí que cuando estaba ya en cuarto de carrera, pues hice todo lo que pude relativo al derecho internacional humanitario, a los derechos humanos, y así que cuando acabé derecho ya me metí en el practicum de derecho que tenías que hacer entonces, me metí en la Agencia Valenciana de Cooperación al Desarrollo, y entonces enseguida me metí a trabajar en cooperación internacional, relaciones internacionales, y a trabajar desde dentro, que me apetecía mucho también conocer la parte de la administración, la parte política. Ya trabajaba un poco con algunas ONGs y para mí era lo más bonito, pero también tenía ganas de conocer, por esa parte de querer aprender muchas cosas, la parte política, qué es lo que puedes hacer desde la política, desde la administración y qué es lo que no puedes hacer. Entonces, bueno, desde los 23, 24 años ya estuve bueno, 15, 20 años y aún colaboro con varias ONGs, siempre metido en esa parte más solidaria. Me encanta cómo lo has contado. Has utilizado una palabra para mí muy atractiva, es la palabra aventura. A mí también me gusta viajar y me considero una persona pues con una faceta aventurera, porque es verdad que como que la vida se vive más intensamente. Pero estoy segura de que esos viajes a países como la India, como el que has puesto de ejemplo, y has viajado por muchos sitios, te exponen a realidades que, bueno, es verdad que hay realidades dramáticas en todos los contextos y seguro que en España hay colectivos que están en unas situaciones muy complicadas, pero es verdad que mayoritariamente en esos países pobres o emergentes, es que es otro mundo. Es otro mundo, ¿no? El nivel pues eso, no tener cubiertas necesidades, el nivel, pues eso, de dificultades, ¿no? Que atraviesa la agenda de la gente. Y me gustaría saber ese viaje de aventura, aunque tú ya sentiste la llamada, Sergio, ¿cómo te transformó a ti? Ya cuando eras joven, ¿cómo te transformó hasta el punto de movilizar todos tus recursos, tu tiempo, tu talento, ¿vale? Para dirigir tu carrera a ayudar a los demás, ¿no? Bueno, me transformó sin duda y el primer país al que quería ir era India. Fui varios años, luego ya quería mucho ir a África y la parte de Latinoamérica, pero los viajes a India, la verdad es que fueron realmente una aventura increíble. Una aventura por lo que vives, porque íbamos a Calcuta normalmente los voluntarios, y Calcuta es una ciudad en la que no ves pobreza, lo que ves es mucha miseria. Es una ciudad increíble en la que todavía hoy viven más de 3 millones de personas en la calle. Entonces, Mm. desde el primer momento que yo llegué,
que bueno, que fue también la llegada un poco curiosa porque me encontré en el avión a una misionera de la Caridad de Madre Teresa de Calcuta, que es con las misioneras que yo iba a trabajar. Entonces me dijo, no busques un hotel, vente con nosotras. Y ese mismo día me fui a dormir, que no había estado en el patio de las misiones de la Caridad. Que me dijo que ningún voluntario le había pasado, ¿no? Entonces, desde el primer momento, cuando ves a las personas por la calle, lo pregunté. Bueno, cuando viene el monzón, ¿estas personas qué hacen? Y era como, nada, buscan un lugar más alto, unos escalones, porque no se puede hacer nada. Hay 3 millones de personas viviendo en la calle, haciendo todo en la calle. Entonces, ese primer golpe de calor, por supuesto, de humedad, de olores, era como que cada día que pasabas allí era como si estuvieses un mes viviendo en tu lugar. Ibas a sitios a trabajar en el que veías heridas, veías cosas que no las puedes ver en otro lugar, porque son heridas que a lo mejor, pues nada, un poco se va infectando y les pasa de todo. Entonces las misioneras de la caridad tenían varios centros y trabajaba con un centro de moribundos y otro de niños con necesidades especiales. Claro, yo había trabajado en España con niños con necesidades especiales, pero no tenía nada que ver. No tenía nada que ver porque estos niños, cada uno tenía una historia increíble. Lo habían recogido en la calle con mordeduras de ratas, su madre le había muerto hace nada. Las historias eran increíbles. Y luego cuando te ibas al centro de los moribundos, pues muchísimo más, ¿no? Muchos no hablaban inglés, pero las hermanas te contaban las historias de las personas y era como increíble. Entonces, salías de allí y te ibas por las calles y convivías con los demás voluntarios, comías en lugares en los que, claro, no es la comida europea. Entonces fue como un golpe muy importante, como decir, a mí me gustaría estar aquí, o sea, me gustaría dedicarme. No sé si mi misión es estar viviendo en un lugar, porque había misioneros, cuando ya viajaba más, había misioneros que me decían, ¿has pensado alguna vez ser misionero? Y me decía, no, nunca he sentido esa llamada como misionero, pero que sí trabajar en esto, dar a conocer esto en mi país, dar a conocer todas las sensaciones que yo tengo. Entonces, desde un principio tuve esa obsesión de cuando yo volvía de los sitios, hacía muchas fotos, me gusta mucho la fotografía, y siempre hacía mucha sensibilización en colegios, universidades sobre lo que yo estaba haciendo, sobre lo que yo veía. Y luego me obsesioné mucho en hacer, porque había estudiado también una parte de audiovisual, para hacer reportajes de televisión en lo que entonces era la televisión valenciana Canal Nou. Entonces presenté un proyecto y pude hacer un montón de reportajes. Entonces para mí era como, wow, lo que yo he visto y lo que me gustaría mostrar, realmente lo estoy pudiendo mostrar. Entonces, desde el principio había escrito, siempre escribía sobre los viajes, pero ahora es cuando, bueno, hace un tiempo ya decidí que quería sacarlo en un libro. Empecé a escribir, este año lo retomé y es cuando te lo presenté. Pero realmente sí que es un choque, porque cada país que vas o cada lugar que vas es como una historia increíble. O sea, como cada lugar o cada día sería para escribir un artículo, una novela, y cada historia que te cuentan es así. Y luego convivir cuando ya fui a lugares con conflicto armado, pues ahí ya te puedes imaginar, los niños soldados, los problemas en conflictos armados eran increíbles. Entonces esa parte de aprender de los demás fue para mí como una obsesión. Se convirtió en una obsesión y la verdad es que he tenido la suerte de poder realizar lo que en un principio quería. Y porque se me ocurren dos cosas escuchándote, intentando imaginarme la situación, además de ese golpe de realidad, ¿no? Esa no vuelta atrás. Supongo que la primera que se me ocurre en ese viaje de transformación de tuyo, ¿no? Cuando empezaste, y bueno, y todo lo que llevas a tus espaldas, es el cambio de prioridades, ¿no? O sea, pasar de una realidad, un mundo como la India, es que también tú empezaste por lo más duro, ¿no? Sí, A cómo vivimos aquí, ¿no? Supongo que rápidamente todas las tonterías, como digo yo, se te quitan de la cabeza y empiezas a darte cuenta pues del valor, desde luego, de las cosas, pero ya no solo materiales, ¿no? Yo estoy elaborando, ¿eh? Porque esto es una conversación y no un interrogatorio, pero seguramente a mí que me gusta viajar y no he tenido, o no me he regalado la oportunidad de hacerlo como lo haces tú, ¿vale? Pero sí he ido a sitios muy pobres, ¿no? Y he viajado un poco. Pero en la India, por ejemplo, que es un país tan espiritual, ¿cómo es capaz la gente de ser feliz? Eso es una cosa muy, o sea, caigo en la cosa fácil, ¿no? Pero bueno, para entendernos, ¿vale? ¿Cómo es capaz la gente de estar bien con tan poco, ¿no?
cómo, Ujú. o sea, te das cuenta también, o sea, realmente de lo que es el ser humano, de lo que Claro. necesita el ser humano. Estoy segura de que haberte asomado eh, a esa, ¿sabes? A esa ventana, de darte cuenta de cosas, pues es lo que te hizo seguramente abrazar pues el compromiso, ¿no? Y todo lo que haces, que ahora enseguida voy a pasar a que me lo cuentes, ¿no? Mm, Sí, sin duda, tus prioridades van cambiando y bueno, cuando vuelves, cuando estás viajando, luego ya me quedé a vivir en algunos lugares por varios meses, Etiopía, en India, Mozambique, en varios sitios sí que estuve viviendo varios meses, pero sí que es verdad que como mi casa es aquí, es bueno, el mundo más desarrollado, cuando llegas, eres una persona que tiene coche, que tiene casa, que vives bien. Por suerte, yo he podido tener una familia que me ha querido mucho, que he vivido bien. Entonces, es como que sigues viviendo en tu mundo, pero sí que tú por dentro es como, sí, hay muchas cosas que no necesito, mm, que no me hacen falta. Y hay muchas cosas, no solo materiales, sino también de amistad, de valor con la familia, de valorar las cosas, que es como, tanto, ya te digo, material como no material, que te ha cambiado mucho, te ha cambiado muchísimo. Con mis amistades enseguida se dan cuenta. También esa parte de vulnerabilidad que yo podía tener se acrecentó un poco, ¿no? Porque te dabas cuenta de lo mal que estaba la gente y cuando venías a España e intentabas en muchos momentos, pues en los medios de comunicación que yo tenía oportunidad de ir, las radios que contaba estas historias, te dabas cuenta que no hay mucha gente que le interesaba esto. Y cuando, por ejemplo, hacía reportajes para Televisión Valenciana, los fines de semana, cuando yo estaba en la administración, hacíamos eh, también teníamos un convenio para dar noticias solidarias, que se llamaba en aquel momento. Y eso te costaba, era increíble lo que te costaba porque los medios de comunicación te decían que eso no interesa a la gente. Y es verdad que los medios de comunicación tienen que sacar lo que interesa a la gente. Entonces, había momentos en que no lo pasabas tan mal cuando estabas en estos países, sino cuando volvías a casa y decías, ostras, me doy cuenta que aquí hay tanta indiferencia que esto no le importa a prácticamente nadie. Entonces, tus valores cambian, tu percepción del mundo cambia e incluso tu percepción del mundo en el que estás, en el que ves que incluso a mi gente cercana, o sea, no es que no le importe, pero que no, que es otro mundo, que es otra vida, que esto está lejos y no lo veo y tengo mi corazón y claro que sí, tenemos nuestro corazón, pero a veces te das cuenta que el corazón es pequeñito y solo te llega para ti, tu familia y poco más, que es lo normal, pero sí que es verdad. Entonces, siempre estabas entre esos dos mundos. Cuando llegabas ahí veías lo que había y cuando volvías aquí y te dabas cuenta que no había demasiada, bueno, había lo que siempre hemos dicho que es el peor de los males, que es la indiferencia. Entonces, lo pasabas un poco mal en los dos lugares, pero es la forma de vida en la que bueno, yo decidí estar y aunque ha habido momentos bastante fastidiados en mi vida por estas cosas, pero bueno, lo sabes, intentas llevarlo, intentas pensar que también es un trabajo, pero sí que te vas dando cuenta, ¿no? Cuando vas por la calle en Valencia, Madrid, Barcelona y ves a la gente, por ejemplo, la gente sin techo, los homeless, vivir por las calles, es como te recuerda mucho lo que has vivido. Y sí que cada vez el corazón te da como un vuelco, cada vez que ves estas cosas y cada vez que ves pobreza en la calle o vas a una barriada bastante pobre, ves a la gente sufriendo, es como, ostras, esto lo he visto en otros lugares y me apena. Entonces es, bueno, un poco complicado vivir entre los dos mundos, pero es así. Bueno, ya hemos identificado uno de los dos posibles aspectos, que habrá más, de la cuestión que has abrazado, de ayudar a los demás, que es el de, primero, tú despertar la sensibilidad y seguramente el reto de sensibilizar a otros sobre, pues, cómo viven sus congéneres, ¿no? En otros Mm. lugares y circunstancias. Y el segundo aspecto que ha salido también en tu biografía, que me interesa mucho, tú rápidamente, como experto en relaciones internacionales y, ¿sabes?, con acceso pues, a una educación privilegiada y persona inteligente que eres, te diste cuenta que se puede cambiar el mundo, se puede tener más impacto, pues como bien viste, metiéndote en cuestiones políticas que a lo mejor desde la base, ¿no? Que desde la base, oye, que no menosprecio el trabajo de los voluntarios, benditos sean, pero bueno, tú decidiste que por arriba seguramente esta gente que está atrapada en el sistema, pues hay que saber cómo funciona el sistema
para poder intentar mejorarlo de algún modo, ¿no? ¿Voy bien? Sí, vas bien. Lo que pasa es que cuando trabajé esos años con políticos y luego varias etapas he trabajado en el mundo de la política, te tengo que decir, Marta, que lo peor que he vivido yo en mi vida no ha estado en Etiopía, no ha estado en Uganda, no ha estado en esos lugares, sino de verdad ha estado en la política. Mm, Y no en la política española, creo que en cualquier lugar, y lo he estudiado, es más o menos igual. Pero nunca, nunca he visto tanto cinismo, tanta hipocresía, tanta mentira y tanta indiferencia de lo que es el valor social y la voluntad de, bueno, trabajar por los demás también, que es la política. Nunca lo he visto tanto como en la política. Y lo tengo que decir, lo digo muy abiertamente. Y lo he ujú. visto en todos los partidos, porque he trabajado en etapas en que estaba un partido, estaba otro, me da lo mismo. Y entonces, de verdad que eso ha sido fue como un baño de realidad muy grande. Viví con gente en el mundo de la política muy buena también, por supuesto, gente que se creía que esto debe cambiar, de verdad, pero la mayoría de la gente con la que trataba era todo lo contrario. Eran intereses, todo era mentira, era cinismo, era hipocresía. Buah, y eso sí que cuesta muchísimo. Darte cuenta, y me di cuenta hace 25 años, 27 años, y ahora te das más cuenta todavía de lo que es el ámbito, que lo que es el ámbito político y para qué sirve la política. A mí me encantaba, presentaba muchos planes, estaba con la gente, me encantaba asistir a reuniones, pero cuando esos ya, los consejeros y gente, los directores generales, la gente ya un poco alta te decía, bueno, Sergio, ¿qué tal? ¿Y tus negritos, cómo vas? Y tal. Y había frases, había cosas y había que te sabía tan mal, es que trabajabas, pero te sabía tan mal que hubo momentos en los que, por supuesto, dije, nunca más, y me salí. Lo que pasa que luego la verdad es que lo intentabas de otra manera, lo intentabas con otra gente, pero era y es un mundo muy, muy complicado de vivir, Marta. Para mí, de verdad, que es complicadísimo. Sin Es complicadísimo. conocerlo como tú tiene lógica, si no, no la gente no estaría tan mal si tuviera buenos políticos. O sea, efectivamente Ujú, todo responde a un orden y no vamos a juzgarlo ahora, pero bueno, sí, vamos a juzgarlo, es ujú. terrorífico. Entonces tú, como persona de acción inquieta y ya totalmente comprometido, pues decides hacerlo por tu cuenta, ¿no? Sí, ujú. Dice, Sí, pues ahí ya, por por aquí supuesto, no puedo trabajo cambiar con. las cosas, la voy a cambiar yo desde lo privado y voy a empezar a hacer cosas, pero en serio, ¿no? Entonces, Sí, claro, cuéntame qué cuando has estoy en el hecho y qué estás ámbito. haciendo. Sí. Sí, cuando estoy en el ámbito político, por supuesto, conozco mucho a muchas ONGs, trabajo con muchas ONGs y entonces sí que es verdad que cuando dejo de estar la primera etapa en el mundo de la política, me voy con varias ONGs, sobre todo con la ONG de Mensajeros de la Paz del padre Ángel García. Y claro, con él lo mismo, cada día que estabas con él era como estudiar un máster, porque con él tuve la suerte de viajar muchísimo también, una persona tan comprometida que lleva más, bueno, 65 años trabajando por los demás. Entonces era de verdad como un máster. Cada lugar al que llegabas, además él se reunía porque él sí, él dice que cree en los políticos, que cree en la gente. Yo soy un poco más pesimista, pero cada vez que tenías que reunirte con altos cargos de la administración, ibas a países en guerras, ibas a países en los que había habido un desastre natural. Entonces aprendí muchísimo con el Padre Ángel y luego también trabajé con otras ONGs, sobre todo en Latinoamérica y África. Entonces, sí, de una manera ya un poco más, una forma privada. Luego, cuando hice también, cuando hacía estos reportajes también, era una forma, lo hacía para televisión pública, pero con productoras privadas, era como, bueno, voy a hacerlo desde otros ámbitos, incluso ya cuando ya tuve la oportunidad y la experiencia, trabajar también en la universidad. O sea, dar cooperación internacional, dar acción social como materia en la universidad a alumnos de 17, 18, 19 a 24, 25 años. Entonces, la verdad es que lo agradecí mucho. Lo agradecí mucho también el conocer muchas partes, conocer la administración, conocer el ámbito privado de las ONGs y de las fundaciones, conocer la universidad. La verdad es que me dio como mucho. Y luego, por supuesto, conocí también, que entronca un poco con la parte de ahora, sí que es verdad que hace unos 15 años empecé a trabajar también para algunas empresas porque como viajaba a muchos países, pues había gente que me decía, ¿tú qué vas a ir a, no sé, Argelia, Marruecos, tal? ¿Por qué no quiero ir y hacer ciertas cosas? Entonces sí que es verdad que para algunas empresas empecé a hacerles una consultoría porque hubo momentos que estar en primera línea me era imposible. O sea, por cuestión humana,
había momentos que estar en la primera línea me tenía que salir un poco, porque no daba para más. Entonces sí que es verdad que hubo momentos en que necesité decir, bueno, como sí que es verdad que también pude esa parte de empresa llevarla, me gusta, había estudiado un MBA, porque como era una parte que me gustaba, pero era mucho más desconocida para mí, era muy desconocida la parte más de empresa, fue como, sí, voy a estudiar un MBA y voy a también manejar esa parte y desde empresa la parte de acción social, responsabilidad social corporativa. Entonces sí que trabajé como consultor con una empresa propia para muchas empresas para llevarlas y ayudarles a llevar a ir a países en los que yo había estado. Por muchos países de Oriente Medio, países del Magreb y países de Latinoamérica para, bueno, eso, internacionalizar un poco sus empresas. Entonces, pues bueno, tuve la suerte un poco de, como hablábamos al principio, de conocer, de vivir con mucha gente, de vivir con empresarios, de estar con empresas bastante importantes, llevarlas a lugares como HL, Acciona, FDC. Entonces, aprender un poco de todos los mundos. Y entonces eso me dio también la parte bueno, de creación, de intentar crear, intentar emprender también lo que es tu parte creativa, uniéndola a la parte empresarial, que creo que es una labor también importantísima. Se me ocurren tantas necesidades de tanta naturaleza, en fin, están las básicas, pero en tantos países, tantos colectivos, ¿no? Porque tú trabajas desde con refugiados, estás también, pues eso, en primera, en fin, fila o en proyectos de países en guerra. Desafortunadamente hay unos cuantos, por no decir bastantes ahora. Pues hablas de África, hablamos de grandes sitios, pues eso, Asia, donde hay muchísimas grandes grupos de población pues, por debajo de los niveles mínimos de renta, etcétera. ¿Cómo eliges los proyectos? O sea, hay tanta necesidad, o sea, ¿cómo priorizar, no, Sergio? ¿Cómo enfocarte en algo, no? Decir, voy a empezar por aquí. O sea, ¿cómo lo haces? Sí. Al final lo que hice cuando trabajé con varias ONGs es un poco trabajar para los colectivos que las ONGs estaban llevando a cabo los proyectos. Entonces, sobre todo, a lo largo de mi vida, sobre todo he trabajado con infancia, mucho también con el empoderamiento de la mujer, con muchos microcréditos que dábamos a... Los microcréditos, por ejemplo, el 95% del trabajo que se hace con microcréditos es para las mujeres, porque sois mucho más responsables y el 95% de los créditos se devuelve y si se da a hombres está entre el 60 y el 65% el retorno. Entonces, está muy comprobado que las mujeres sois mucho más responsables para eso. Entonces, trabajé mucho para mujer, pero trabajé sobre todo para el ámbito de infancia. Porque, bueno, porque con las ONGs con las que estaba trabajando era un poco los colectivos con los que más trabajábamos. Sí que son los colectivos, por supuesto, que más sufren, también en guerras, por supuesto, el colectivo de mujer y el colectivo de niños. Hay un colectivo que no se trabaja mucho, que es el colectivo de tercera edad, que en Mensajeros de la Paz se trabaja también muchísimo, pero que yo trabajaba menos, porque esos colectivos a los que íbamos en países en guerra, pues sobre todo era lo que había sufrido la mujer, porque además de estar en un conflicto eras mujer y lo podías pasar mucho peor. No era lo mismo ser un niño soldado que ser una niña soldado, simplemente por el hecho de ser mujer y por todo lo que te podía hacer la guerrilla o las guerrillas o eh, las partes enfrentadas, lo que te podía hacer si eras mujer o si eras hombre. Entonces, bueno, al final elegía un poco con la gente con la que estaba y los proyectos en los que me metía, un poco por esa parte de, bueno, el colectivo de infancia he podido trabajarlo más, he podido formarme a lo mejor más, también me formé bastante en la parte de infancia cuando estudiaba varios cursos en la universidad, entonces elegí un poco por ahí, pero como tú dices, es que podrías con cualquier colectivo. Y luego me gustaba más, o no es que me gustaba, pero me llamaba mucho más la atención por cuestión de estudios el tema de los conflictos armados. Entonces, bueno, me metía más por ahí. Y fui a conflictos armados, me gustaba más. Eh, Cursos que estudié para doctorado, pues lo estudié en mediación de conflictos armados. Entonces siempre iba un poco más por esa parte. Al final era un poco, no sé si era como una cuestión de, estás buscando lo peor de lo peor. No sé si era algo así como, ¿por qué lo hago? Porque buscas lo peor de lo peor, ya no niños, sino niños en conflicto, ya no mujeres, sino mujeres en conflicto. No sé, Marta, quizá yo me he dado alguna vez la respuesta de pues, un ansia de conocer y de buscar y de entender algo que es incomprensible, cómo podemos estar en guerras, cómo nos puede pasar eso en el siglo XXI, y esa parte de cómo puede ser, eh, de ir allí y preguntar
a gente que estaba en una guerrilla y preguntarles cosas, ir al ejército y preguntarles, ir a los niños y preguntar. O sea, esa parte de preguntar me ha gustado siempre muchísimo, de hacer entrevistas, aunque nunca he sido periodista, pero me ha gustado muchísimo y era el conocer, Marta, al final era conocer por qué, o sea, cómo te has ido de tu casa, cómo ha llegado, no sé, cuando trabajaba en Irak, y cómo ha llegado el ISIS y os ha sacado, ha matado a eso, a la parte masculina de la casa y la otra parte ha tenido que irse a campos de refugiados y esas preguntas y ver lo que era el mundo, por una parte aprendías muchísimo y por otra parte también te ibas llenando de algo que te iba, no sé, que por una parte te iba hundiendo en algunos momentos. Pero bueno, ahí es como elegía un poco, por lo que estudié, por lo que viví, por lo que empecé a trabajar con misioneros y varios cooperantes, así iba eligiendo. Imagino que te hundirá estar en contacto, porque ya los que no estamos en contacto tan cercano como tú con lo peor del ser humano, me imagino que será desalentador, o sea, pues como dices, o sea, conocer tantas realidades que generamos nosotros. Y me imagino que eso te lleva a tu mejor yo a intentar salvar, pues efectivamente, a los más vulnerables, a las mujeres y desde luego a los niños, ¿no? Y los niños que están en lo Sí. peor de lo peor. Por eso yo lo entiendo, o sea, entiendo lo que haces, entiendo que has elegido a los que hay que salvar primero porque están en las situaciones más desesperadas y dramáticas, ¿no? Ujú. Sí, es un poco así. Yo creo que al final ibas buscando la parte que veías un poco más vulnerable y de esa parte más vulnerable pues intentabas aprender, intentabas empaparte. Yo ahora lo digo, cuando empecé a hacer fotos, y empecé a hacer fotos en la India hace 30 años, tengo clavadas, pero totalmente. Niños que vi hace 30 años, tengo totalmente clavadas sus miradas, dónde estaban, cómo estaban, en qué momento, en qué calle. Y son muchos niños mirando y muchas fotos de niños mirando que las llevas totalmente dentro y que cada día las recuerdas un poco. Y ahora que tengo hijos, cuando veo a mis hijos recuerdas esas miradas de esos niños y dices, ¿dónde estará ese niño? Muchos no estarán, por supuesto, pero lo recuerdo y intento, y ahora cuando escribía el libro, por supuesto, o sea, me venían enseguida a la mente dónde vi a aquel niño, cómo lo vi, cómo iba vestido, y sí que veías mucha vulnerabilidad. Lo que me había contado, lo que me había contado una niña soldado, lo tienes metido, le das vueltas a la cabeza y lo tienes ahí. Y lo tienes para ti, porque no puedes estar siempre ni contándolo, ni explicándolo a los demás. O sea, llevas muchas cosas dentro que nunca has explicado ni que nunca has contado a nadie y las llevas ahí. Incluso había gente que me decía, ¿por qué haces fotos? ¿No? ¿Por qué haces fotos de... Cuando estaba en la India, me acuerdo una chica con la que hice mucha amistad, me decía, siempre estás haciendo fotos a lo peor. Y no, también hacía fotos a cosas buenas y a muchos niños riéndose y a muchos niños muy felices. Pero sí que es verdad que era como, ¿por qué hago esto? Y me llegó una respuesta que en aquel momento me fue como, no hago fotos a un niño, sino lo que hago es que me quedo a vivir en sus ojos y creo que sus ojos se quedan ya a vivir conmigo siempre. Y sí, he llevado encima y me acuerdo mucho de muchos niños, me acuerdo mucho de muchos misioneros, de mucha gente con la que he estado y me ha llenado. Al final puedes decir, pues bueno, me ha llenado. He vivido lo peor, como tú has dicho, he vivido lo peor en el mundo, aquellos soldados, aquella gente. Alguna vez pude hablar con algún coronel, con algún general del ejército en Uganda, en Burundi, en Ruanda, y era como, "Uf, esto es increíble". Y luego esa parte que te decía también muy horrenda de la política, y al final dices, bueno, pues he conocido lo mejor y lo peor, y lo que intento es aplicarlo ahora en mi vida como mejor puedo. Y cuando te preguntan gente de aquí es como, ya, pero yo no puedo hacer eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues bueno, simplemente tener conocimiento de ello, o sea, un minuto al día, ¿no? Lo escribía también en el libro, medio minuto al día, un minuto al día, pensar que hay gente, no pensar cosas muy malas, pero pensar que hay gente que no tiene las mismas oportunidades que tienes tú. Y eso transmitirlo a tus hijos, por ejemplo, con eso es suficiente, porque creo que poco a poco ahí sí que vamos labrando con esa semillita el que quizá poco a poco las cosas cambien. Bueno, a ver, es impresionante, o sea, todo lo que me cuentas, y por eso te voy a preguntar ahora por tu proyecto personal, tu gran Mm. apuesta, que además tiene un título que es que a mí ¿sabes? Me desarma, me encanta, Ethic Leadership Lab. Cuéntame,
Cuéntame qué es el proyecto, qué proyectos estás haciendo, cuéntame todo, te iba a decir, cuéntamelo todo, no nos va a dar tiempo, pero cuéntame todo lo que puedas. Bueno, pues sí, sí que ahora, desde hace un par de años, que estaba eso, con alguna empresa, estaba con mis ONGs, quise dejar la universidad porque estaba dando clases todavía también, entonces quise construir yo algo totalmente propio y de todo lo que has aprendido en esta vida y con la gente que has estado, con directivos altos, medios, pues crear una empresa consultora que fuese para acompañar, no para enseñar nada, no para formar como un experto, no, acompañar a directivos y cargos medios de empresas, de universidades, porque también lo hago con universidades. Lo propuse a dos partidos políticos y todavía estoy esperando la contestación a gente muy, muy importante de esos partidos políticos, pero sí que aportar un poco lo que tú puedes. Y habrá gente mucho mejor que yo, y la hay, gente mucho, mucho mejor que yo, preparada en cuanto a, has estudiado empresariales, te has leído muchos libros de los mejores líderes, y sí, sí, hay gente, y he visto, ¿no? Hay consultoras muy buenas, pero al final era un poco qué aporto yo desde mi punto de vista. Yo aporto esa visión también. He estado con muchos directivos, con mucha gente. He viajado con mensajeros de la paz, viajábamos con muchos empresarios a muchos sitios. Pero ¿qué puedo aportar yo de nuevo en esto? Entonces, lo que yo intento crear con Ethics Leadership Lab es esa parte, por supuesto, también de sensibilización, de formación, entre comillas, sobre liderazgo ético y humanista, pero desde una visión no tanto teórica, sino desde una visión más práctica. Lo que yo he vivido sobre el terreno, lo que a mí me han contado, cómo se transmite eso. ¿Qué puedes enseñar con las vivencias que yo he aprendido? La empatía, la total amistad, el nacer desde cero, las segundas oportunidades. Yo por todo el mundo, cuando ibas, la gente te decía, es que quiero una segunda oportunidad. He vivido muy mal, he tenido eso, he sido niño soldado, pero ahora, gracias a este proyecto, tengo una segunda oportunidad. Y eso de la segunda oportunidad lo he oído decenas y decenas de veces. Entonces, con Ethic Leadership lo que quería es unir lo que yo había hecho y desde el aspecto, una parte un poco teórico, pero sobre todo práctico. ¿Qué es lo que podemos aprender a través de la escucha? Entonces, con Ethic Leadership Lab lo que creé también es el proyecto, el programa más importante de la consultoría, se llama Voces Humanas, que son viajes a lugares en los que normalmente no vamos o cuando vamos a países no visitamos, muchas veces porque, bueno, no los conocemos, otras veces porque es complicado. Tienes que ir con misioneros, tienes que ir con cooperantes, tienes que ir con ONGs como ACNUR, como Naciones Unidas, UNICEF, porque si no, no puedes ir a determinados lugares. Y con esos contactos que yo he creado, con esa red de gente amiga que tenía por el mundo, pues sí que llevar a gente, porque cuando yo iba por el mundo decía, ojalá mucha gente viese esto. Entonces, esa frase de ojalá mucha gente viese esto, pues ahora lo puedes hacer. Y ahora podemos viajar y he viajado con empresarios y viajo con gente a que conozcan mínimamente 6, 7, 8 días estas partes del mundo en la que a través de la escucha, no es por supuesto un turismo solidario, no es un turismo de pobreza para ir a ver cosas, no es a través de la escucha qué te cuentan a ti esas personas y qué puedes aprender tú de la vida con esto, qué puedes aprender tú de liderazgo, de autoconocimiento, de estar con los demás, de darte un poco a los demás, que es un poco el papel del líder, ¿qué puedes aprender de estas partes? Entonces, yo también aprendí cuando hacía los reportajes de televisión y todo, siempre decía, quiero dar voz a las personas que no tienen voz. Es mucho, lo decimos muchas veces las personas que hacemos estas cosas y los periodistas. Y llega un momento en que te das cuenta que no es solo dar voz, es que esa voz te está enseñando. No que te doy una voz y tú cuentas algo, es que a través de esas personas te están enseñando a ti. Y es un poco como, creé un poco lo que era el mundo al revés. Yo no voy a un sitio a ayudar, sino voy a un sitio a que ellos me ayuden. Porque una conversación, una historia que me cuentan, a mí me va a enseñar muchísimo. Entonces era eso, no es ir a un sitio a ver, ir a un sitio a ayudar, sino era ir a un sitio o incluso a veces en las empresas, si no pueden ir a un lugar determinado, llevar a personas a que te hagan esa vivencia. Llevar a una persona que ha venido desde Ghana, por ejemplo, que ha estado 2 años haciendo ese trayecto desde su país hasta España. Si te lo cuenta esa persona, el trayecto increíble que ha sufrido te llama mucho la atención. Si llevas a un homeless, yo esto lo hacía mucho en la universidad, un proyecto que se llamaba En Primera Persona,
llevaba también a homeless, a inmigrantes, para que te contasen en primera persona su historia. Entonces ya no es un blanco como yo que te cuenta una historia, es que esta persona que ha venido o esta persona que está en la calle te cuenta su historia. Entonces, esa parte de aprendizaje a través de la escucha, me di cuenta, por supuesto, que aprendes muchísimo y que para los líderes y para la gente que están en puestos importantes, de empresas, de universidades, de colegios, de política, por supuesto, esta escucha es muy emocionante. Cuando estás con ellos 6, 7, 8 días, además esa parte también de aventura, de ir con el coche por sitios que es muy complicado, de ir con algunos periodistas o alumnos que están estudiando cuarto, quinto de periodismo, ir a sitios que ellos pueden hacer su propia entrevista, te das cuenta que esa vivencia es muy complicada, pero que aprendes muchísimo. Entonces, mi consultora es un poco por ahí, esa parte de unir lo que es una formación normal, lo que es liderazgo, lo que es ética, lo que es filosofía ética, pero con la parte más humana de la realidad, del terreno. Entonces, bueno, yo no hay cosas que a lo mejor no sé tanto de teoría, pero quiero aportar esa parte práctica. Bueno, me parece que eso tiene que ser, vamos, una experiencia transformadora 360 grados. ¿Qué viaje o qué experiencia tienes así en cartera ahora próximamente, Sergio? Pues estoy intentando preparar para verano viaje a Etiopía y viaje a ver si puedo a Uganda. Mm. Porque la verdad es que a Calcuta es bastante sencillo, o sea, ahí sí que tienes esa red creada en la que voy, en la que todos los años a gente cuando me dice, ¿dónde puedo ir? Siempre les digo, ve a India, ve a Calcuta, Etiopía también es un lugar en el que estuvo unos años bastante mal, pero bueno, ahora se puede ir. Entonces allí tengo algunos amigos misioneros que hacen una labor increíble, entonces estoy preparando Etiopía y Calcuta sobre todo, y algo para Uganda. Sigo dando con las empresas la parte que doy aquí en España, pero esa parte de poder llevar a gente a otros lugares es muy bonito. O sea, ver cómo la gente cambia el chip, te da las gracias luego de lo que ha podido vivir y como tú decías, ¿no? Que has podido viajar a muchos sitios, pero te decían, hay gente que he podido viajar a muchos sitios, 50, 60 países, pero es que esto no lo había visto nunca. Y Mm. tengo 55, 60 años. Pues bueno, también te alegra, ¿no? Esa parte de decir, ostras, pues he abierto una puerta a una persona que no lo había tenido. Entonces, pues bueno, intento cada vez más pues llevarme a la gente a sitios, llevar a las empresas, pues eso, homeless, personas que han sufrido, personas que han estado en la cárcel y que luego han salido, que han cometido un error, pero luego han tenido esa segunda oportunidad. Entonces, esas segundas oportunidades, lo que la gente te cuenta es importante y pues ahí voy mezclándolo para que cada vez más gente pues pueda escuchar estas cosas. A ver, es un proyecto increíble. Vamos a decir la página web para que la gente lo mire con detenimiento. ¿Cómo es la Sí, página? es www.ethicleadership.com. Perfecto. Pues Y ya ahí se sabéis. puede ver un poco lo que se hace y luego en el LinkedIn de Sergio Ramiro también se puede ver lo que hago. Y nada, intentar lo máximo posible y ahora también con el libro. Eso, ahora eh, iba a entrar en el libro. Bueno, tenemos la suerte de que te has puesto manos a la obra y parte de esas vivencias y de esas experiencias las has transformado en libro, que es un vehículo de divulgación, en el que yo, como sabes, creo mucho. Por eso voy a ser tu editora y por eso vamos a sacar, sí. si Dios quiere, este libro a la vuelta del verano. Háblanos del libro. Pues bueno, la verdad es que cuando estaba en estos sitios escribía, y escribía para mí, y escribía algún artículo, pude hacer para la tele, y para radio estuve con Onda Cero también colaborando un par de veranos contando por dónde estaba, pues iba contando historias, pero sí que faltaba esa parte del libro, ¿no? De que sí ponerte a escribir un libro con muchas de las vivencias. Entonces, hace años que sí que me puse manos a la obra y empecé a escribir. Pero yo creo un poco por cuestiones también personales, era como no veía el momento de ponerme a decir, esto lo quiero llevar para que alguien lo edite. Porque además de contar las historias que yo he vivido por el mundo, en un formato que el 99% de lo que se cuenta es verídico y los lugares son verídicos, además está todo como, muchas de las cosas tienen fotografías, pero creo que no, muchas veces no vale la pena, ¿no? Muestras y el espectador que imagine lo que hay. Pero también mostré en el libro una parte que nunca había mostrado y que nunca, y que incluso todavía no he mostrado ni a mi familia,
ni a mis amigos, ni esa parte, una parte más vulnerable que yo he tenido en mi vida que también puede un poco ayudar a los demás, porque todos nos sentimos vulnerables en algún momento, todos o la mayor parte de la gente se ha sentido en algún momento que no puede seguir adelante, que no veo un futuro, que quiero tirar la toalla como sea, de la forma que sea, y esa parte yo la he vivido. Por mi psicología la he vivido y luego por también esas vivencias en distintos países que te hundían un poco por ver a mal que te ofrecían a sus hijos, por ver. Entonces, esa parte de vulnerabilidad tan grande no la había mostrado. Entonces, ahora sí que con el libro sí que quería mostrar también esa parte de, bueno, las personas somos así, somos vulnerables y dentro de esa vulnerabilidad yo creo que es incluso bueno, ¿no? Y esa parte que he leído alguna vez, ¿no? El don de la sensibilidad o el don de el poder de la vulnerabilidad. Es cierto porque eso también te hace crecer, te hace hundirte, pero te hace luego crecer mejor o cuando sales de ahí creces mejor. Entonces, el libro combina un poco estas dos partes de lo que yo he hecho por el mundo, creo que hay 12 o 13 países un poco explicados, pero también visto desde una visión de un personaje que quiere dejar este mundo porque está harto, que no sabe ya cómo reaccionar, que está en un pozo y que poco a poco con esas vivencias va creciendo y va conociendo mucho. Entonces creo que ahí también hay mucha gente que se puede sentir identificada en cuanto a, es que es verdad, es que estoy harto, es que nada del trabajo que yo hago, nada de lo que hago me llena. Y toda esa gente como yo necesita una segunda oportunidad también, no solo los que están pasándolo muy mal en países del mundo. Nosotros también muchas veces necesitamos que alguien nos dé una oportunidad cuando nosotros mismos ya no vemos oportunidades. Y cuando alguien te da una segunda oportunidad, tú te dice, Sergio, creo que podías apoyarte en mí y hacer esto, dices, ostras, es que yo también me he sentido tan vulnerable que agradezco muchísimo a las personas que confiaron en mí cuando yo no confiaba en mí. Entonces, el libro va un poco por ahí también y creo que esas dos partes, muy humildemente, por supuesto, creo bueno, que si alguien se siente identificado y puedes aportar un poquito de un granito de arena para que también les puedas ayudar o les puedas mostrar que mucha gente estamos así, pues lo quería eso, lo quería mostrar en el libro y editarlo y ya veremos. Ya veremos, a ver, esto lo vamos a editar primorosamente porque todo lo que me cuentas es superior y Ujú. no puede haber causa mejor que la que tú me estás ahora, la que estás compartiendo con todos nosotros. Pero bueno, como estamos hablando de libros, tengo ahí a Rocío Alquite, por siempre tenemos una sección de libros. A ver qué nos trae hoy de recomendaciones de lectura. A ver, Rocío. Bueno, voy a hacer, no sabía cuál recomendar primero, cuál segundo, pero bueno, como da igual, el orden de los factores no A acaba ver, que ha dejado producto. el listón muy alto aquí, Sergio. Sí, sí, A sí, ver. sí, sin duda. Bueno, pues voy a empezar con uno que es un poquito obvio para no meterme demasiado en el charco, y es un libro que se titula sencillamente Ética. Es una publicación de Editorial Colima con un colectivo, con las voces de la universidad y la empresa, que es, este colectivo es un crisol de reflexiones de investigadores, profesores, empresarios y otros profesionales. En este libro, Ética se reflexiona sobre cuestiones tan de actualidad como la tecnología, la necesidad de un enfoque empresarial más ético, porque hoy en día el mundo empresarial es cada vez más consciente de la importancia de la ética en la gestión de las organizaciones y en la toma de decisiones. Sin embargo, existen diferentes visiones y opiniones de cómo debe ser abordada la ética en este ámbito. Por eso este libro, Ética, presenta una recopilación de diferentes autores y perspectivas sobre este tema en el ámbito económico, empresarial. Abarca también desde el marco más interpretativo hasta una aplicación en el contexto digital y, por supuesto, en la vida de las personas y las organizaciones. Y la segunda recomendación de hoy tiene un puntito más allá porque es un libro que se titula Elogio a la imperfección, que es un libro también recién editado por Colima, escrito por Pilar Yacer, de formación filósofa además, en el que construye un diálogo entre una inteligencia artificial llamada Mía y un ser humano. Y así que a través de breves conversaciones cargadas de ironía, de sensibilidad, de lucidez también, Pilar enfrenta estos dos mundos, el de la lógica de los algoritmos y las contradicciones, las dudas que definen la naturaleza humana. Como decía, Pilar es licenciada en filosofía, pero también es experta en tecnología, así que puede convertir esas preguntas en reflexiones universales de una forma muy ágil, pero también con un trasfondo bastante poético. El elogio a la imperfección cuestiona nuestras certezas sobre el conocimiento, la memoria
e incluso sentido de la vida de una forma muy brillante con diálogos entre esta inteligencia artificial y la inteligencia humana. Porque además en este libro Pilar, de una forma muy reivindicativa, señala que todo aquello que una máquina no puede replicar completamente es lo realmente importante: la intuición, los sueños, el amor, la nostalgia, la capacidad de imaginación. Y destaca que precisamente lo que se consideran imperfecciones humanas no son defectos, sino el lugar donde reside lo más valioso del ser humano. Así que bueno, estas son las recomendaciones de hoy, espero que os hayan gustado. Todos estos libros, como siempre, están en nuestra web y en www.libreriacolima.com, y si estáis en Madrid nos podéis visitar en nuestra tienda de la calle Covarrubias número 28. Pues muchas gracias, Rocío, pero están muy bien los libros que has recomendado. Sergio, fíjate que estaba oyendo a Rocío, a lo mejor porque soy mujer y tengo capacidad de hacer varias cosas a la vez, o a lo mejor porque los libros que ha propuesto me los conozco porque los he publicado yo, me los conozco bien, pero estaba oyendo un poco así en voz en off. Me he quedado, ¿sabes? Me has dado que pensar con nuestra breve conversación introductoria, pero espero tener muchas ocasiones de hablar y profundizar contigo en todo lo que haces. Y me he quedado con esta visión que me has aportado, que me parece muy poderosa, porque tenemos, ¿sabes? Los que intentamos humildemente hacer el bien, esas ganas de ayudar, de mejorar el mundo, pero es que realmente esto es muy poderoso. O sea, tú estás ayudando a otros, pero en realidad te estás regenerando tú, te estás ayudando a ti mismo. O sea, es que Sí. me parece algo muy poderoso y entonces ya se quitan todas las dudas de si me voy a ayudar allí o allá, pero si es que todo es lo mismo. Es que, Ujú, es que haciendo el bien te haces el bien a ti y vas, ujú. efectivamente, vas. Pues eso, es como que se va extendiendo la mancha del bien, ¿no? Allí donde estás. Sí, sí, sí. Hay una frase muy bonita que dice que darse a los demás no es solo la ley del deber, es la ley de la felicidad. Mm. Y es verdad, cuanto más das a los demás, más contento o mejor te puedes sentir. Recibir cosas es muy bueno, pero darse y dar y regalar es como la mayoría de gente ahora te dice, no, yo prefiero regalar a que me regalen. Y es que es verdad, es que te sientes, ¿no? Cuando ves a los ojos de la otra persona, cuando das algo, es increíble. Entonces, sí, sin duda, lo que hemos dado se te devuelve. A las personas que queremos es porque antes también ellos nos han querido. La verdad es que sí, todo es bueno y ir a los sitios a ayudar y como tú dices, ¿no? Intentamos ahora desde protagonistas también colaborar en todo lo que podemos, pero hay que darse cuenta que eso, que nosotros estamos recibiendo mucha alegría, mucho cariño, muchas cosas que se te devuelven, eso es importante también. No de una forma egoísta, de una forma que es verdad, que lo vives y que un acto bueno que haces luego lo recuerdas muchísimo. Una obra buena que haces, algo que regalas, una palabra bonita que dices a una persona determinada, eso luego para ti también te va llenando, es importante. Bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Enhorabuena, porque me parece que lo que haces estás ya por encima de muchas cosas y desde luego desde la comunidad, además de sentirnos súper honrados de que te hayas unido, o sea, vamos a intentar por todos los medios conseguir un impacto muchísimo mayor para lo que haces, bueno, de esta manera y de otras muchas que ya mi cerebro se está poniendo ya a mil simplemente interactuando unos minutos contigo, porque ya te digo que es que tu proyecto no puede ser más ilusionante, Sergio. Fíjate que iba escribiendo mientras hablábamos, porque luego a este podcast hay que ponerle un título, ¿sabes? Ujú. Y se me han ocurrido como siete, porque ¿sabes? He lanzado unas píldoras que me iba debatiendo este el otro, pero bueno, no te lo voy a decir que así lo ves y te sorprendo. El titular me lo has dado al Vale. final. Hemos hecho un poco el colofón. No sé si se te ha quedado algo así muy esencial en esta conversación improvisada en el tintero que te apetezca, que tenemos todavía tiempo a que lo digas, sí. A ver, la verdad es que no sé si me había incluso ya extendido demasiado, porque cuando te pones a explicar las cosas en las que crees, pues sí que te gusta, ¿no? Y es como, ostras, la gente me doy cuenta que cuando explicabas un proyecto, ostras, ¿cómo lo vives? ¿Cómo? Pues bueno, sí, la verdad es que cuando crees en algo, lo haces con ilusión, lo haces con ganas, a veces va peor, a veces va mejor, a veces te das cuenta que ese colectivo al que has ido o esa empresa no le interesa mucho, que solo le interesa ponerse esa etiqueta de RSC, pero bueno, hay mucha gente que sí, hay mucha gente que sí que lo vive, que le gusta mucho,
que te dice, ojalá yo hubiese hecho esto antes, pero bueno, eso, hemos abierto una ventana, hemos abierto una puerta. Así que nada, ojalá ahora con vosotros sé que esto va a ser mucho mejor y además esto voy a aprender mucho de gente muy inteligente, así que nada, muy contento, Marta, y que esto, pues bueno, eso sea una relación muy buena. Yo creo que es importante cuidarnos unos a otros, porque es Sí, verdad que en estas grandes y buenas causas uno se puede desfondar y el encontrar gente afín, como mínimo de espíritu, ¿sabes? Porque en la diversidad está la riqueza, pero gente afín de espíritu ayuda, ¿sabes? A que estas causas tan grandes no pesen tanto sobre los hombros de uno, ¿sabes? sí, así es. Pero bueno, pues nada, espero, bueno, se nos ha acabado el tiempo, espero que este mini viaje, nada que ver Ujú. con esos super viajes que te planteas tú, pero este mini viaje juntos en forma de conversación, pues por lo menos nos hayas pasado un ratito agradable, porque a mí me ha Sí, parecido sí. fascinante. Nada, por supuesto, muy contento, porque de verdad es que es como que estoy muy contento con vosotros, estoy muy contento de verdad que poder lanzar el libro y ver cómo va. A raíz del libro, pues lo que como te decía, ya hay ciertos sitios en los que me han dicho, pues puedes venir y hacer una charla TED. Hablé con Argentina, con México para ir a hacerlo, entonces es como, bueno, genial. Ojalá las cosas pues vayan bien. Bueno, pues seguro que sí. Bueno, pues muchas gracias a ti, Sergio, es que te quiero decir ahora ya cuando dejemos de grabar una cosilla, que nos dé tiempo. Gracias, gracias por tu proyecto, gracias por estar en el mundo y por ser tan bueno, ¿qué quieres que te diga? Y Bueno, a ver si me conoces luego y no. no, no, no. Yo ya Nada, las bueno. expectativas las tengo, pero Mm, vamos. Ya. A ver, no soy infalible, pero ya cada vez me equivoco menos, que yo soy bastante mayorcita. Y bueno, gracias a toda la comunidad de protagonistas por estar ahí, a todos los que nos seguís y a todo el equipo de protagonistas y en especial a Rocío, que tan sabiamente nos dirige, ¿has visto? Nos dirige casi sin ujú. que nos enteremos. Pero bueno, pues nada, hasta muy pronto. Vale, muchísimas gracias. Protagonistas es una red de profesionales con dilatadas trayectorias unidos para potenciar intereses, visiones y pensamiento siempre con una perspectiva humanista y una praxis ética. Un proyecto para compartir conocimientos y experiencias inspiradoras y construir un mundo mejor a través de la reflexión, el pensamiento crítico, la puesta en común y el intercambio de perspectivas. Porque juntos llegamos más lejos.